Platea Teatro Colón, un espacio para la difusión de ópera, ballet y concierto, cuenta con el auspicio del Sindicato Argentino de Músicos. La música se mama en casa. Lo que se escucha desde chiquito se cultiva de grande, ¿no? Digamos. En mi familia no hay músicos, digamos, de nacimiento. Lo que sí, bueno, yo canté en el coro de la iglesia, lo llegué a dirigir, digamos, por ahí desde ese lado me viene lo de la música, ¿no? Soy de familia de músicos, sí. Mi padre es fagotista, ha sido primer fagot de la Orquesta Sinfónica Nacional hasta hace 15 días, que se ha jubilado, y es director de orquesta. Mi madre es pianista, mi abuela pianista, mis hermanos también han hecho música. Así que la música ha estado en la casa desde que tengo memoria. Mi papá es compositor y crítico musical, y mi mamá era cantante. ¿Eso te condicionó o vos de alguna manera sentiste instintivamente la necesidad de hacer música? No es que uno lo condicione, pero la música resulta una cosa muy familiar, muy cotidiana. El escuchar música clásica en casa era de todos los días, ir a conciertos también. Y entonces yo elegí de una manera muy natural. ¿Y cómo nació la idea de ir a aprender un instrumento? Por obligación de los padres, por tradición. Cuando uno es chico, una flauta dulce, después una profesora de piano, anda a estudiar tantas horas por día hasta que se hace por gusto. Pero no se llega a profesional de una orquesta como la Filarmónica únicamente por obligación. No, más bien que no. Mis hermanos no son profesionales, no son músicos. Fui la única que tuvo la inclinación de dedicarse a esto profesionalmente. Yo empecé estudiando guitarra desde chiquito. Luego empecé al conservatorio y ahí escuché el oboe y recién ahí me empezó a gustar. Y como el corno inglés es un derivado,
del oboe, empecé mucho más tarde que todavía que con el oboe. ¿Qué es lo que te atrajo del instrumento? Y fundamentalmente el sonido. Pienso que a todos lo que nos atrae principalmente es la elección del instrumento es por el sonido. Yo no sé si en el momento en que lo eligen, pero yo estoy convencida de que hay una relación entre la personalidad del músico, del intérprete y el instrumento que interpreta. Y lo vemos en la orquesta. Generalmente hay características, y no solamente acá, en todo el mundo lo he visto, hay características que tienen los instrumentistas que tocan las mismas características que tocan los mismos instrumentos. Los oboístas tienen ciertas características, los flautistas, los violinistas, los fagotistas. Es muy curioso, pero es así, se da. ¿De alguna manera es una extensión de la personalidad? Y yo creo que sí, yo creo que ya en la elección, no sé si si se puede explicar científicamente, pero creo que en la elección del instrumento... ¿Cómo se genera el sonido en el contrafagot? El contrafagot es básicamente, el contrafagot primero es un derivado del fagot, ¿no? Es un instrumento de la familia del fagot, es un instrumento más grave, tiene una octava más grave que el fagot, y el sonido se produce exactamente de la misma forma que el fagot. O sea, es un instrumento de viento, el sonido se produce aquí en la caña, que vibra. Que está hecha por dos hojitas que vibran una contra otra y producen el sonido. Y ese sonido adquiere el timbre y la altura por el tubo de aire, que cuanto más largo el tubo, cuanto más agujeros yo cierro, más grave sale el sonido. Si dejo todo abierto, el sonido sale de acá, ni bien donde entra, y es más agudo. El instrumento solo sin caña no sonaría, pero es el resonador. El corno inglés tiene una campana de forma redondeada que le da característica al sonido. Sin la campana suena bastante diferente. Con la campana se logra que el sonido sea más aterciopelado todavía.
Dentro de la familia de las maderas, tenemos los instrumentos de lengüeta doble. Estos son oboe, corno inglés, fagot y contrafagot. El hallazgo de representaciones iconográficas nos demuestran que más de 2000 años antes de Cristo ya existían en Egipto instrumentos parecidos al oboe. El aulos griego y la tibia romana son los más probables antepasados del oboe europeo. Hay mucha música para oboe compuesta por los barrocos, Vivaldi, Albinoni, Cimarosa, Marcello, y Bach merece un capítulo aparte porque en todas sus cantatas y oratorios, pasiones, ha incluido muchísimo el oboe. La chirimía o caramillo, museta y bombarda, de aparición en la Edad Media, son los instrumentos que insinuaron en su anatomía el nacimiento del oboe, cuya versión actual se debe a Guillaume Tripert, perfeccionado por François Loret. Iris, ¿por qué la lo da el oboe, el la con el que afina la orquesta? Bueno, básicamente porque es el instrumento de sonido más penetrante de la orquesta. Entonces se puede escuchar por encima de los demás instrumentos, que toman como referencia entonces esta nota y corrigen la afinación de su instrumento. Y vemos que humedecías la caña al empezar toda la operación de armado. Sí, ¿no? siempre tenemos que mojar la caña para que vibre de manera correcta. Si está seca la fibra vegetal no suena la caña. ¿Qué utilidad tiene, qué tiempo de utilidad tiene una caña? Es bastante cuestión de suerte de acuerdo a la calidad que tenga la fibra vegetal, pero aproximadamente puede durar unos 15 días. Las cañas son muy cambiantes con respecto al clima, al calor, a la humedad, entonces todos esos factores hacen que de repente una caña un día suena de una manera, al día siguiente suena muy diferente, y después las corrientes de aire pueden
molestar al instrumento en cuanto a hacerlo condensar agua en un agujero, y que entonces en vez de salir la nota por ese agujero, sale el sonido del agua. Inclusive puede llegar a cambiar hasta la nota cuando la gota de agua es tan grande que directamente hace el efecto como si fuera una llave que ha sido bajada o apretada con un dedo. Eso me ha pasado a mí en un concierto. Y bueno, hay que seguir adelante y seguir tocando. El sonido del corno inglés para mí es un sonido aterciopelado, ¿no es cierto? Por eso se lo utiliza sobre todo en pasajes suaves, tranquilos. ¿Queda un dejo de melancolía? Sí, totalmente. Sí, es sobre todo suave, ¿no es cierto? El instrumento básicamente no es muy potente, entonces se lo utiliza sobre todo para ese tipo de pasajes. En nuestros instrumentos estamos muchísimo tiempo preparando el material de las cañas y experimentando con los raspados para lograr la sonoridad que uno quiere del instrumento, ¿no?
Y el estudio, bueno, sí, por lo menos hay que estudiar 1 o 2 horas por día para mantener la técnica lograda, ¿no? Si uno trabaja poco, lo que a mí me puede llegar a pasar es que se empiece a cortar el sonido porque la emisión, o sea, la columna de aire que uno usa para hacer vibrar la caña, empieza a ponerse despareja, pues eso es toda una cuestión muscular. El sonido empieza a generarse en la columna de aire, que se obtiene inflando toda esta parte y haciendo presión y controlando la velocidad de aire con la garganta, abriéndola o cerrándola. Ese aire pasa a través de la cañita si aumentamos la presión, el sonido sube. Eso se hace abriendo y cerrando la garganta. No con los labios. No con los labios, por supuesto. Después ponemos en el tudel. Lo que estaba seguro es que yo iba a estudiar un instrumento de viento, porque eso es lo que yo siento. Para mí el instrumento de viento es la prolongación de mi cuerpo, lo siento, la columna de aire, todo es una sola cosa. Un violín, por ejemplo, yo no lo siento, no puedo producir un sonido. El piano es una cosa que está fuera de mí también, mientras que esto se hace uno conmigo, así lo siento yo. Y es un instrumento grave y a mí me gusta la base de la música, el fundamento de las cosas. Entonces elegí el instrumento de viento grave. ¿Percibís en general que el carácter del instrumento tiene que ver con la personalidad del intérprete? Seguramente, sí. Uno elige lo que siente, ¿no? Quizás esto sea un instrumento cómodo, aparentemente cómodo, porque no es una cosa virtuosa como una flauta o como un violín, si bien tiene algunos problemitas que pueden volver loco a cualquier músico, como las cañas que de repente no andan o una llave que se descompone, pero básicamente es un instrumento cómodo que da el aplomo a la música, así lo siento yo.
La única diferencia entre el contrafagot y el fagot es primero el tamaño, ¿no? Es un instrumento más grande, por lo cual llega, obviamente, usted sabe que en los instrumentos de viento, según la distancia del tubo de la madera, son los sonidos que producen. Más chicos son los instrumentos, más agudos los sonidos, más grande es el instrumento, más graves los sonidos que produce. El contrafagot es el instrumento más largo, pega varias vueltas, como ustedes verán, o sea, es un instrumento que está enroscado, de alguna forma, por decirlo, y produce los sonidos más graves. Pero los materiales son los mismos que el fagot. ¿Es un instrumento que te permite hacer agilidades? Sí. ¿Tiene una buena respuesta, por ejemplo? Sí, si uno cuenta con un buen instrumento de buena construcción, moderno, antiguamente los instrumentos antiguos no permitían mucha agilidad, mucho virtuosismo. Hoy en día se están construyendo instrumentos, los instrumentos modernos son muy ágiles, son muy espontáneos, tienen una proyección de sonido importante, a tal punto que, bueno, ya se han empezado a tocar conciertos de contrafagot y orquesta. Yo voy a tocar una obra en París en agosto de Roque de Pedro, un compositor argentino. Y otra particularidad es que el hecho de que se construyan instrumentos también modernos más fáciles para tocar ha generado que más mujeres se acerquen a este instrumento. No es tan raro ver mujeres tocando el contrafagot como antiguamente, porque los instrumentos son más espontáneos, son más fáciles de tocar, son más livianos, eran muy pesados y bueno, la apertura también en las orquestas a incorporar mujeres en cargos así un poco más exóticos o menos frecuentes ha hecho que la mujer se acerque mucho a tocar el contrafagot actualmente. El fagot, el bajo de la familia de las maderas, está considerado como el más moderno de los instrumentos de lengüeta doble, aunque puede encontrársele un antecedente remoto en la tuba basa de los romanos. Karl Almenreder y Johann Adam Haeckel lograron por fin en el siglo XVIII un instrumento de sonoridad plena y uniforme, afinación justa y gran expresividad. Nos comentabas que ustedes mismos se fabrican las cañas. Nosotros fabricamos las cañas, sí. Eso la gente no lo sabe. Es el mayor tiempo que invertimos en el instrumento, es la fabricación de cañas, más que estudiar. Porque eso le da una anatomía propia a la caña que el instrumentista conoce. Claro, cada instrumentista tiene su estilo de tocar, busca un determinado sonido, lo logra con esa caña, sacando material, en determinadas zonas cambia la caña. Entonces cada uno lo adapta a su propia anatomía, porque uno tiene los labios más gruesos, otro tiene labios más finitos. Entonces un labio grueso, por ejemplo, apaga más una caña. Uno necesitaría una caña de menos material que vibre con más facilidad. Cuando se tienen labios más finitos se pueden usar cañas un poco más gruesas, de más material. Entonces cada uno lo adapta a su manera de tocar y a su anatomía. ¿Hay algo que pueda segregar en su saliva o en su aliento el instrumentista que haga daño al instrumento? No, pero igual no es conveniente comer justo antes de tocar, ¿no? Nosotros no lo hacemos. Nos cuidamos en ese sentido. Los dulces son terribles, o que uno tenga que tocar y en el público alguien delante de uno abra un caramelo.
Eso produce secreción de saliva y a nosotros nos dificulta tocar a veces, ¿no? Cuando nos enganchamos con ese caramelo. Si uno no se da cuenta, no importa, ¿no? ¿De qué materiales está hecho el fagot? El fagot es de arce, que es una madera relativamente liviana y porosa, a diferencia de los otros instrumentos de viento, que son de ébano, que es una madera más cerrada, por lo tanto el sonido es más penetrante. Eso es la característica del fagot, que es de arce, y por eso tiene el sonido más dulce que los otros, más suave que los otros. Los otros son más estridentes. ¿Hay razones de antigüedad en la calidad de un instrumento? Los instrumentos antiguos son buenos y son de buena madera, si están bien estacionados y bien cuidados. Si la madera es bien estacionada y después el instrumentista lo cuida el instrumento. Este instrumento tiene cerca de 60 años y está bien, en buenas condiciones, por lo menos sonoras. A mí me gusta cómo suena. Ahora hay instrumentos nuevos, muy nuevos, que suenan muy bien porque tienen mucha facilidad técnica para tocar, tienen mecanismos mucho más modernos, más ligeros, más livianos. Por ejemplo, los tornillos, los ejes que sostienen todos están revestidos de teflón y cosas que hacen que se deslice más fácil, ¿no? Y que se lubrique más fácil y que haga menos ruido. Nuestros instrumentos viejos, como el contrafagot y este fagot del teatro, son como una batería también, ¿no? Porque hacen bastante ruido las llaves, pero no, de lejos no se escucha eso. Se habla de calentar el instrumento, ¿qué es? Sí, cuando la madera está tibia, digamos, cuando uno viene de afuera está fría, entonces el instrumento está muy bajo de afinación. Cuando se calienta, sube la afinación. Entonces eso a veces en la afinación varía unos 3-4 puntos. Entramos al teatro con 439 en la, y bueno, cuando calentamos el instrumento llegamos a 443, que es lo debido, ¿no? ¿Después se mantiene estable durante el concierto o hay que ir ajustando ciertas afinaciones? Bueno, este instrumento se mantiene estable, pero hay días de muchísimo calor donde uno puede subir mucho. Que los focos y el calor hacen que suba más todavía. En eso apareció el abuelito de Pedro, que estaba muy enojado con este porque no le había pedido permiso para salir. Y le dijo: Pedrito, este es un lugar peligroso. ¿Qué pasa si aparece el lobo del bosque? ¿Qué podrías hacer tú solo, Pedrito? ¿Eh? Fundamentalmente, creo que en el ánimo de todos los compañeros de la Filarmónica está el sentirse muy orgulloso. Es una orquesta en la que se trabaja muy bien, es una orquesta que tiene un orgánico importante, una orquesta sinfónica de las más grandes que hay en el mundo, y con la gran ventaja de poder recibir constantemente directores y solistas de renombre internacional y poder abarcar un repertorio que transcurre desde el barroco hasta la época contemporánea y poder interpretar compositores argentinos con bastante frecuencia. Creo que pocas orquestas tienen el privilegio de poder tener una programación como la nuestra, ¿no? Sobre todo en este país. No, realmente no. Yo creo que tengo uno de los puestos más interesantes y pese a que he recibido propuestas de irme afuera, decidí quedarme acá, porque me gusta lo que hago y me gusta la orquesta donde estoy.
Noticias desde el Teatro Colón. Ciclo de abono 50º aniversario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Director Eric Klass. Solista Sara Chang. Obras de Sibelius. Lunes 15 de julio a las 21. Sobrantes de abono en venta el miércoles 3 de julio de 10 a 20 en la boletería del Teatro Colón. Tucumán 1111. Ópera para niños. Última función de El Elixir de Amor, con la participación de estudiantes de las carreras de canto, canto coral para niños y regie, y el coro del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Orquesta Vamos a la Ópera dirigida por Jorge Carchófalo y Alberto Balsanelli. Domingo 7 de julio a las 10. Se informa que por cambio de fecha, las localidades para el día 16 de junio son válidas para la función del 7 de julio. Andrea Chenier, de Giordano, con Ben Heppner, Anthony Michaels Moore, Stefka Evstatieva, Alejandra Malvino, Ana María Marcó, Lucila Ramos Manié, Carlos Sanpedro y Carlos Bengolea. Regisseur Nicolás Joel. Coro estable del Teatro Colón, director invitado Vittorio Sicuri. Orquesta estable del Teatro Colón, director Miguel Ángel Beltri. 2 de julio a las 20:30. Localidades y sobrantes de abono de martes a domingo de 10 a 20 en la boletería del Teatro Colón. Tucumán 1111. Venta anticipada de localidades para los siguientes espectáculos. Ballet Copelia, con los primeros bailarines invitados Yuri Kletsov y Luis Ortigosa, Karina Olmedo, Lila Flores, Silvina Perillo, Alejandro Parente, Jorge Amarante y José María Varela. Ballet estable del Teatro Colón, directora Raquel Rossetti. Orquesta estable del Teatro Colón dirigida por Jorge Carchófalo. Funciones los días 7, 10, 13, 21, 25 y 27 de julio y el 3 de agosto. Ópera Aida, con Sharon Sweet, Galina Kalínina, Luciana Tintino, Cecilia Díaz, Michael Sylvester, Michele Porcelli, Ricardo Jost, Nino Meneghetti, Gian Antonio Berlato, Fernando Chalave, Irene Burt y Marina Biasotti. Orquesta estable del Teatro Colón, con la dirección de Stefan Soltes y Mario Peruso. Regie y escenografía, Roberto Oswald. Funciones los días 4 y 8 de agosto. Localidades en venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1111, de martes a domingo de 10 a 20. Centro de Experimentación en Ópera y Ballet del Teatro Colón. En el Centro Cultural Borges de Galerías Pacífico se representará la obra Estudio en estilo veneciano, de Claudio Baroni y Santiago Santero. Funciones los días 12, 13, 19 y 20 de julio a las 20:30, el 14 de julio a las 19.